Hola, mi nombre es José Luis Villavicencio, profesor, y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Seguimos Educando. Estos capítulos están pensados en poder apoyar a todos los estudiantes, docentes, todos los que se dedican a educar, pero no reemplaza el aula. Desde esta perspectiva, en este taller, poder ir contándoles y dando argumentos para que podamos visualizar el futuro en términos de la integración de los conocimientos o la transversalidad de las asignaturas. Antes de continuar e ir de lleno al tema, los invito a ver un video que tiene que ver con el cuidado en estos tiempos de pandemia. Para evitar la propagación del COVID-19, sigue estas recomendaciones sanitarias. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento social físico y la higiene de manos. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Llama por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que te dirijan al centro médico adecuado. De esta forma, te protegerás a ti y evitarás la propagación del virus y otras infecciones. Entre todos y todas, nos cuidamos del COVID-19. Ya, para entrar de lleno en lo que quiero comentar y explicar hoy día, quisiera tomarlo como un ejemplo. Pueden existir varias formas de integrar los conocimientos en la escuela, pero como decía anteriormente, estamos tan acostumbrados a pensar que uno aprende en forma separada, que es un gran desafío para el futuro y para los profes sobre todo, o para, en este caso para los que dirigen la escuela, y más bien para los que diseñan las políticas públicas respecto a la escuela. Si se fijan, el currículum nacional o de muchos países, imagino que está pensado desde arriba en términos de asignaturas. Aunque por ahí hablan de poder hacer, de que los docentes deberían hacer transversalidad, digamos, integrar los conocimientos. No es una política puesta. Por lo tanto, la invitación que hago es que los mismos profes, las mismas escuelas se propongan este desafío. ¿Por qué lo digo? A mi parecer, el hecho de segmentar las asignaturas no nos permite comprender algo simple para mí, que es el hecho de que en el común, en el día a día, nosotros no aprendemos así. En general estamos reunidos con personas de diferentes edades, cosa que también en la escuela no pasa, en términos de la sala de clase, digamos. También cuando uno quiere, por ejemplo, aprender algo, hoy día, por sobre todo, ¿qué es lo que hace? Va y se mete a internet, por ejemplo, a buscar alguna fuente, a ver algún video, alguna película, algo que tenga que ver con lo que te gusta. Entonces, y por sobre todo, el hecho de aprender por asignaturas hoy día se ha llevado a la máxima, que tiene que ver con cómo en este caso los gobiernos evalúan lo educativo. Y si se fijan, está evaluada prácticamente en base a pruebas estandarizadas, el típico CIMSE, el tema de PSU. Y cuando uno se pone a estudiar, por ejemplo, para prepararse para esas pruebas, tiene que hacerlo en los términos que estamos hablando. Estudiar matemática por separado, lenguaje por separado, historia por separado. Entonces, mi invitación es que podamos, a través de este ejemplo, del ejemplo de la construcción de una guitarra, en este caso, el que lo llevemos a una posibilidad educativa futura. Para mí, yo creo que para muchos que estamos pensando la educación post-crisis o post-pandemia, la escuela debe cambiar. Y muchos profesores lo he escuchado, está en su discurso o la sensación de que la escuela debe cambiar también. Y en ese sentido también sus prácticas. Lo que más se conoce en la escuela, ya hablando en específico de la pedagogía, es el trabajo por proyectos, por ejemplo. ¿A qué voy? Y aquí voy de lleno al tema del ejemplo que quiero mostrar. Bueno, ¿qué significa trabajar más o menos por proyectos? La idea es que tú puedas, como escuela, establecer ciertos lineamientos pedagógicos que inviten a que los estudiantes trabajen reunidos, se junten, o ellos crear un proyecto, pensar cómo, por ejemplo,
la construcción de una guitarra, si es que los estudiantes lo proponen, o también pueden los docentes proponerlo. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia de esto es que sí o sí estás obligado a que las asignaturas de a poco empiecen a perder el peso que tienen. Porque finalmente, en este caso la construcción de una guitarra, tú lo puedes abordar desde muchas asignaturas. Entonces, en este ejemplo, creemos que es factible poder hacerlo, pero para eso habría que también hacer muchas pruebas en la escuela. Aquí me va a resultar más fácil porque estoy solo y no estoy con alumnos, y ustedes saben, estudiantes, perdón. Y ustedes saben lo complejo que significa. Pero yo creo que hay que avanzar hacia allá y porque, como decía, para todo ser humano el aprendizaje fuera de la escuela se da en interrelación. Entonces, ¿por qué la escuela a veces se separa tanto en términos del común vivir, del día a día? O sea, estamos prácticamente juntos en la sala de clase, pero en cambio en la casa estamos entre varias personas de diferentes edades, diferentes estímulos, aprendiendo. Por eso es que es conservadora, creo, la escuela en ese sentido. Como que a pesar de que la sociedad cambia, la escuela se queda con ciertos patrones. Para seguir hablando de la integración del conocimiento, me gustaría que pusiéramos atención acá. Aquí vemos varias palabras o más bien, palabras que podríamos relacionar con las asignaturas que hoy día existen en la escuela. Aquí está música, por ejemplo aquí está matemática, física. Y si uno lee acá, cultura de los territorios, que de ahí lo voy a tratar de explicar un poco esa idea, está la concepción de la historia. Para poder pensar, por ejemplo, el hecho de enseñar música, o de enseñar matemática, o de enseñar física, o incluso historia, uno puede tomar elementos que veamos en el cotidiano, que sean interesantes de repente de investigar. Yo propongo, en este caso, la construcción de una guitarra. Voy a tomar esta guitarra, que es la típica guitarra clásica o la guitarra española. Para iniciar el estudio por ejemplo, de una guitarra también tendríamos que ir a ver la historia. Y la historia dice mucho y ayuda mucho para comprender que nada parte, digamos, es decir, básicamente los artesanos, los luthiers que se dedican a la construcción, a veces no se preguntan esto. Pero como estamos hablando en términos educativos, sería muy relevante para el estudiante saber cuáles son los inicios de esto. Y aquí hay mucho sentido. Algunas de las fuentes más conocidas dicen que parte un poco con Pitágoras. El hecho de cómo en la Grecia los conocimientos estaban unidos. En esos tiempos se hablaba de que la música y la matemática y el espíritu, o la religión, si queremos hablarlo en términos más modernos, estaba combinado. El saber música, el saber matemática, el saber geometría, tenía un sentido espiritual para los griegos. Entonces de ahí un poco parte el tema de la música. El tema de la música parte de esta relación que hace Pitágoras con la matemática. Y es ¿por qué lo digo? Otro aspecto que se podría estudiar en esta idea de integrar en las asignaturas podría ser la matemática. Si uno se fija, la guitarra, digamos, en este caso esta otra guitarra, tiene trastes que están separados. Si se fijan, acá es más ancho y así a medida que va avanzando el diapasón se va reduciendo esta distancia. Pero esto que se ve así y todo el mundo que toma una guitarra y comienza a tocar no se detiene en esta maravilla, diría yo. ¿Por qué lo digo así? Porque tiene un estudio de hace muchos siglos atrás. Es Pitágoras el primero que comienza a hacer esos estudios, según las fuentes que yo tengo. Puede que también en otros territorios ya también se haya comenzado a estudiar esta relación, en términos de que le llaman monocordio. Digamos en una tabla, se puede decir, en dos puntas, él puso una cuerda. Y ahí comenzó a presionar la cuerda y a tocarla, y comenzó a ver que de acuerdo a donde él presionaba, pero en términos proporcionales, es decir, si esta cuerda mide 1 metro, o la cuerda cuando estaba estudiando Pitágoras tenía 1 metro, si él presionaba en la mitad, salía un sonido agradable. ¿Y qué pasaba si pulsaba al cuarto o a los 3/4? Y salían otros sonidos. Si se fijan, el tema matemático y musical estaba integrado. ¿Por qué hoy día, y de nuevo la pregunta, por qué hoy día se enseña matemática y música por separado? Habría que comenzar también a estudiar la historia. Pero un argumento para eso es que cuando el ser humano comienza a estudiarse, las ciencias sociales son las que entran ya en la época moderna, digamos.
y empiezan a estudiar al hombre y casi todos los objetos en términos separados. De ahí que nace el asignaturismo y también, por lo tanto, nacen también las carreras. Y cuando uno va a estudiar una carrera, por ejemplo, para profe, estudia matemática, estudia lenguaje, ¿cierto? Estudia música. Y de ahí ya está separado el tema. Por eso que hoy día cuesta tanto, imagino, pensar la educación en otros términos, que son los que yo hago la invitación. Entonces, Pitágoras comienza con el estudio de la música, y hoy día en lo más moderno, la música no se estudia tan matemáticamente. Da como lo mismo saber el espaciado en el diapasón de los trastes. Hoy día se habla, por ejemplo, y aquí pasamos a la física, y aquí otra asignatura, en términos de la frecuencia. Se comienza a hablar cuando ya la física se levanta, en términos de que el ser humano recibe vibraciones, y hay vibraciones que son agradables. Claro, antes decía Pitágoras que uno presionaba una cuerda, era agradable, pero en esos tiempos no se hablaba en términos de frecuencia. La cuerda, al ser presionada, ¿sí?, produce una onda. Aquí me voy a meter un poco en la construcción de la guitarra. Si tú pones una cuerda acá, obviamente como una guitarra, y tocas la cuerda, comienza a vibrar. Esa vibración hace que el aire se comienza a mover alrededor de esa cuerda. Obviamente, como lo explicábamos con Pitágoras, si tú vas apretando en ciertos trastes, van saliendo ciertas notas. Y van haciendo sentido en tu oído. Y con eso puedes crear la música, bueno, eso ya es otro tema. Crear una obra musical. Para la construcción de la guitarra, si te fijas, si tocaras la cuerda sola, esta cuerda hace que el aire vibre y llegue a tu oído, pero es tan mínima que necesita otros elementos. Y por eso es que nacen los instrumentos musicales, y en este caso nace una caja de resonancia, que sería esta en este caso. Entonces, la cuerda, al vibrar, voy a tomar esta guitarra, la cuerda al vibrar, esa vibración la lleva al puente, que es una de las piezas fundamentales, y hace que comience a vibrar el cuerpo de la guitarra. De hecho, si tú la tienes aquí a tu cuerpo, prácticamente comienza a vibrar contigo, tu cuerpo también comienza a vibrar. Eso es y por eso mismo yo creo que la música y los que tocan guitarra y los que tocan instrumentos disfrutan mucho de esto, porque es como una especie de sensación corporal súper rica. Eso, entonces, ¿por qué estoy en esto? Porque estoy hablando de física también. Y uno podría también estudiar, en este caso, un instrumento a través de la matemática, la música y lo que es finalmente lo que estoy llegando aquí en la física, ¿cierto? Cada nota tiene una frecuencia diferente y eso produce otras sensaciones en el cuerpo, en el oído. Pero eso es como muy frío, la ciencia tiene eso, que es como frío, porque no a todos les puede interesar. Me refiero a un proyecto donde estudiantes, por ejemplo, les tocara ver el tema histórico. A otro, o todos pasaran por lo mismo. Ahí hay que empezar a pensar de qué maneras podríamos llevar un proyecto a cabo. También podría ser estudiado desde lo más, como le dicen hoy día, humanista. Bueno, eso también es un problema, cuando hablamos de esta separación. ¿Te has fijado cuando les dicen, tú parece que tienes pinta de humanista? Cuando le dicen a los chicos cuando están en tercero o cuarto medio. Y tú tienes pinta de científico. Y parece que las personas, nosotros como que nos compramos eso. Y vamos y estudiamos carreras humanistas y los otros estudian ingeniería. A lo que voy con esto es que el conocimiento no debería ser así, porque hoy día lo estoy intentando explicar con el tema por ejemplo, de la lutería en este caso. Todo esto puede ser estudiado desde la historia. De hecho, cada territorio, cada pueblo, cada país, si queremos decirlo, más que país, los países son muy modernos, es una concepción de nación muy moderna, pero los pueblos fueron dándole sus significados a la música y también a la creación de instrumentos. A pesar de que estos instrumentos que estamos viendo son de creación europea más bien, ahora con mucha cultura al principio árabe, que llega a Europa, en España, y se empieza a reproducir este modelo, esta forma de instrumento que sería la guitarra que estamos viendo. Pero también hay ejemplos interesantes al respecto. Este caso tiene 4 cuerdas y fueron los territorios, digamos, el país en Venezuela, donde le dan esta forma, ¿sí? Y ellos también adoptan, de acuerdo a su cultura, el instrumento y la sonoridad que quieren, ¿sí?
Y eso produce también otro tipo de sonidos, de canciones, de formas de representar el territorio que tienen. Entonces también puede ser mirado desde ese punto de vista. Y de ahí hay una infinidad, digamos, de instrumentos y todos dependen del sector donde finalmente fueron, o la cultura que rodea a esa construcción. En esta explicación, como un poco histórica o científica, me detengo para proponer que el conocimiento tiene que intentarse, y porque explicaba al inicio, no es fácil, pero sin embargo hoy día estamos en otros tiempos. De hecho hay muchas personas que quieren estudiar algo y van y toman un curso, por ejemplo, en este caso yo fui y tomé un curso de lutería y también pasé por orfebrería y también estudié matemática y entonces hoy día hay un ánimo de estudiar varias cosas y no necesariamente quedarse en esta estructura, diría yo, de pensar la educación segmentada. Con esto yo quería cerrar la idea de poder tomar este ejemplo que estoy dando en este taller con estos instrumentos, de que se puede mirar la educación y desde un punto de vista más relacional, porque de esa forma creo los estudiantes pueden hacer mejores análisis del asunto, comprenderse como seres, como personas que digamos que están situados, como decía, a lo mejor en ciertos lugares, y por eso piensan de la forma que piensan, por eso tocan un instrumento de la forma que tocan el instrumento. La guitarra española, por ejemplo, no sé, pues en España el flamenco existe, tiene una forma de tocar, y esta misma guitarra llegó al campo chileno y se toca de otra manera. De hecho, en el campo chileno hay afinaciones distintas, hay muchas afinaciones, y tienen una forma de tocar. Y tocan mucho las mujeres, por ejemplo. Entonces hay todo un estudio muy interesante de cómo uno puede visualizar cualquier tipo de conocimiento que se quiere enseñar. Hay experiencia en las escuelas. Yo conozco y sé que hay profesores y profesoras que han intentado hacer esto. Pero como les digo, la escuela tiene esa estructura, una estructura todavía marcada por elementos de, por ejemplo, si estamos hablando en términos culturales, de nuestro país. Hoy día estamos viviendo un momento en que se está cuestionando, por ejemplo, un modelo productivo, un modelo pensado, digamos, en la generación de dinero. Y eso mismo llega a la escuela y la hace pensar de una forma, de una estructura. Por ejemplo, el hecho de que los estudiantes prontamente salgan, elijan una carrera y vayan al mundo del trabajo. Hoy día esas concepciones se están cuestionando, por sobre todo las personas, y me incluyo en eso, que queremos un país distinto y por tanto una forma de pensar la educación y de educarnos en estos términos, creo yo. Un poco volver a comprendernos como seres que nos ubicamos en cierta historia, en cierto momento, y que la cultura por tanto es dinámica, y a pesar de que en este ejemplo, esta guitarra a mediados del siglo XIX obtuvo más o menos su forma, que es la que se mantiene, estoy confiado y claro que en el futuro y muchos años más o quizás un siglo más los instrumentos van a ir adoptando otras formas de acuerdo a cómo se esté viviendo el momento histórico que nos corresponde. Eso, la invitación es a que piensen, a que puedan visualizar la escuela para que tome otros bríos, porque creo que tanto los docentes, los que se dedican a educar, como también los estudiantes, comiencen a darle más sentido a lo que enseñan. Porque hay que preguntarse, ¿cuáles son los objetivos, digamos, que tiene el enseñar en una escuela? ¿Los objetivos serán el hecho de preparar mano de obra para ir a trabajar en un futuro? ¿O a comprender el conocimiento es algo maravilloso, que es algo que permite, por sobre todo, comprender las cosas que nos pasan? Y eso, con el ejemplo en este taller, con los ejemplos de Pitágoras y llegar a la física, pero espero y estoy confiado en que el futuro educativo se visualice en la integración de los conocimientos. Ese ha sido el capítulo de hoy. Agradezco a Ilita TV por haberme invitado a este proyecto. Siempre es muy importante compartir ciertas ideas o conocimientos que uno puede tener. Es importante que puedan ver los otros capítulos o que vean el capítulo siguiente. Y eso, ha sido un agrado estar en este capítulo de Seguimos Educando. Nos vemos.